Bueno, volvemos a grabar. Los tipos de herencia ligada al sexo y influenciada por el sexo al sexo son varias. Yo le había dicho las determinantes ligadas a los cromosomas sexuales se diferencian en estas dos. Una, la que es ligada al sexo, es donde depende de los genes que están en la región diferencial o en la región eucromática o pseudocromática. O sea, la diferencial es aquella que no tiene genes iguales y la diferenciada o indiferenciada, perdón, es aquella que tiene genes iguales que van a trabajar en pares y la diferencial la que van a trabajar uno solo. En el caso de las mujeres, lo que hace la mujer como tiene los mismos genes, porque tiene dos cromosomas X, lo que hace es bloquea un gen de los que trabajan individuales. Lo hace a través de una enzima que se llama corpúsculo de Barr, donde bloquea uno de los genes. En el caso del hombre no hay ese problema porque tiene diferentes tipos de genes. Entonces, en ese caso es la herencia de genes ligados al sexo. En el caso de algunas enfermedades son más severas por esa situación de que no se produce el corpúsculo de Barr, se produce una enfermedad un poquito más diferenciada en hombres que en las mujeres o en el sexo macho que en las hembras. Por ejemplo, la hemofilia, el daltonismo, la distrofia muscular de Duchenne y otras. Por ejemplo, vamos a ver ahora el daltonismo. Un problema donde el individuo no puede diferenciar el color verde del color rojo. Aquí tenemos cuatro números, esos cuatro números 29, 12, 15 y 42. Si hubiera alguna persona que no puede diferenciar el número correctamente cualquiera de las bolitas, significa de que tiene cierto grado de daltonismo. Y es un poquito más común en hombres que en mujeres, aunque se puede dar en mujeres, pero es muy poco común, ¿no? Entonces, este daltonismo o ceguera cromática interfiere en la percepción de los colores. Hay diferentes grados, como le decía. La más conocida es la de distinguir el color verde y el rojo, la más común. Por eso es que los semáforos tienen esa distribución aleatoria, estandarizada, perdón, del rojo es el primero, el amarillo el segundo y el verde es el tercero. Puede ser vertical o puede ser horizontal. La hemofilia es otra enfermedad ligada al sexo. Es una enfermedad producida por un gen recesivo que afecta al humano, a perros y a caballos. Es más común en estos tres. Más común si es en humanos que en perros y en caballos. ¿Qué es lo que se produce? Una diferenciación y dificultades en la coagulación sanguínea, porque un factor de coagulación está alterado en la sangre. El macho es más afectado que la hembra. La hembra es portadora, no va a tener casi problemas, salvo algunas excepciones donde puede ser complicado en hembra, pero en el macho siempre va a ser complicado. La familia que más contribuyó al descubrimiento en cómo se heredaba la hemofilia fue la familia real inglesa, la familia de la reina Victoria, que portaba el gen de la hemofilia y la diseminó en muchas familias y en particular en familias de los zares rusos porque hubo un matrimonio cruzado entre esas dos familias. Actualmente los miembros de la familia inglesa están sanos, incluidos Harry, William y Carlos y Lady. ¿Por qué? Porque por cruzamiento, digamos, por matrimonio, se fue limpiando la familia, el linaje de la familia. ¿Cómo se distribuye, se transmite, se hereda la hemofilia? Si tenemos una madre aquí, por ejemplo, la reina Victoria, que era portadora del gen de la hemofilia, y este era su marido. No me recuerdo cuál era el nombre del rey. Vamos a suponer que tuvieron 4 hijos, 2 hijas mujeres y 2 hijos hombres. Este cromosoma X se distribuyó acá, acá, acá y acá, a estos dos. Y este se distribuyó acá y acá. Por lo tanto, ya le traspasó a la hija, le traspasó un cromosoma y le traspasó un gen defectuoso y el gen defectuoso. Y el hombre X y su Y acá y X y su Y acá. Entonces, por lo tanto, estos dos van a salir sanos. Son totalmente sanos, hombre y mujer. En la mujer va a salir una hija portadora porque no va a padecer la enfermedad. Y en el hombre, en el hijo hombre,
va a salir un hijo hemofílico, que ha sido el que le han transmitido. Esta es la genealogía, como fue limpiada la genealogía en la familia. Fíjense, aquí se casó Victoria con Edwards, dio una mujer portadora, y Albert, que era sano, se casaron entre Victoria y Albert, y de aquí Alice portadora, Leopoldo enfermo, y Beatriz portadora. Entonces, esta es la forma, a esto se le llama la genealogía, ¿no? Después lo vamos a ver cómo se grafica la genealogía. Entonces, hay esa particularidad de cómo se distribuyen algunas enfermedades. Otro tipo de herencia que se llama herencia cruzada. Es aquel tipo de herencia ligada al sexo en los cuales los genes que están en el cromosoma X regulan características que se heredan de forma cruzada, quiere decir del padre a la hija y de la hija al nieto. Los machos heredan de la madre uno de los cromosomas que, y por supuesto, el padre el cromosoma Y. Y si el gen no se encontraba en el cromosoma X, recién en la segunda generación van a aparecer. En eso se presenta la característica, siempre y cuando las combinaciones hagan posible su expresión. Vamos a suponer, por ejemplo, el color de ojo. El color de ojo celeste es recesivo en humano. En el hijo puede que no aparezca, porque el padre se la transmite a la hija, pero en forma recesiva. Y después la hija se lo va a transmitir al nieto. Entonces va a aparecer un nieto con ojos celestes cuando sus padres, ninguno de los dos la tiene, pero sí lo tiene el abuelo. Esa es la herencia cruzada. En estos casos no se cumple la primera ley de Mendel, ya que la cruza es recíproca, no da los mismos resultados en la F1 y no es uniforme. Entonces, para que ustedes conozcan, y a veces no es que se achaque al vecino o a otra persona, sino que es un sistema de distribución de la herencia en la generación. Ejemplo, hay una herencia cruzada en gato que es el gen naranja, que está ligado al sexo y es epistático sobre el color negro o gris. Cuando está presente el alelo dominante del naranja, inhibe la expresión del negro gris. Sin embargo, las hembras, al proceder los cromosomas X y por compensación con la dosis genética del macho, se inactiva un cromosoma X al azar durante el desarrollo embrional, lo que produce combinaciones que van a desarrollarse a continuación. Por ejemplo, aquí tienen, la gata tiene XX, se produce el corpúsculo de Barr o cuerpo de Barr, que yo les decía, donde se anula uno de los genes y se va a producir esta combinación. Miren, aquí está el alelo, los pelos son pelo naranja con negro, se produce esa combinación, se produce un mosaicismo donde están los dos colores, color naranja, fíjense, ese es el gato, y esa es la forma como se transmite acá. Negro, la hembra, negra la hembra, perdón, rojo el macho, va a aparecer un cálico, un negro, otro cálico y otro negro. Entonces, uno va a llevar el gen naranja y otro no va a llevar el gen naranja. Entonces se produce dos colores totalmente, pero dos animales con colores diferentes al macho, a la hembra, pero lo están heredando de generaciones anteriores, ¿no? Entonces, se va a producir esa coloración. Fíjense qué pasa cuando el negro es el macho, aquí era naranja el macho y aquí es negro. Aparece, fíjense, los dos, el color cálico, y aparece hereda a la hembra. Y aquí heredó a la hembra el color negro. Entonces, depende del tipo de cruzamiento, qué color tiene el macho y qué color tiene la hembra. Aquí tenemos, por ejemplo, el gen naranja, se produce el mosaicismo, y el gen no naranja, e inclusive un Klinefelter, donde se produce X, X y Y, con 3 cromosomas sexuales. Hay otro ejemplo de herencia cruzada que son el gen barrado en aves. En el caso del macho es homogamético, quiere decir que tiene ZZ o XX, mientras la hembra es heterogamético, tiene ZW o XY. Es inverso, ¿no? Fíjense que en ave
es inverso a lo que sucede en humano. El XY es hembra y el XX es macho. Entonces, el gen barrado es un mecanismo que se utiliza en las líneas comerciales para detectar el sexo de los pollitos, ya que al determinar el sexo en esta especie lleva mucha mano de obra y hay gasto, entonces se utilizan generalmente los cruzamientos para determinar el sexo. Aquí está. Por ejemplo, si tenemos un macho barrado con una gallina negra, va a heredar del macho, los dos, macho y hembra. Pero si cruzamos los dos, va a aparecer 3 barrados y una negra. Quiere decir que va a ser en zigzag. Desaparece en la primera y aparece en la segunda generación. Lo mismo acá. Macho negro aparece en la primera generación y aquí y desaparece. En este caso, aparece en una distribución intermedia dividida entre los 50% de un color y 50% de otro color. Este es el gráfico de cruzamiento del gen barrado. Ese es cómo se cruza. Después está la herencia holándrica o ligada al cromosoma Y, que solo se produce en macho. Es la herencia donde los genes se encuentran en el cromosoma Y del macho, se denomina holándrica u hologénica. Se produce también en aves cuando hay una porción no ligada, se llama hologénica, pero la mayoría se produce en macho y se llama holándrica. Esto ya se explicó, es debido a la interacción de esos genes que son el SRY o SOX9 y con el grupo WT y SF, que son los responsables de la distribución de la distribución o diferenciación de la gónada bipotencial a macho o a hembra. Aquí tenemos, por ejemplo, una característica ligada a la herencia holándrica. Es el pelo en el pabellón de la oreja. Solo lo transmite el padre al hijo, no a la hija. O sea, la hija no va a tener esto, por más que el padre tenga. Pero va a ser portadora, va a ser portadora. Entonces, ese pelo en el pabellón de la oreja es clásico de la herencia holándrica. Vamos a la cuarta, tipo de herencia influenciada por el sexo. Hasta ahora hemos visto herencia determinada por el sexo, hemos visto herencia cruzada, la herencia holándrica y finalmente está la herencia influenciada por el sexo. ¿Cuál es eso? Es aquel tipo de herencia donde depende del sexo del individuo que lo porte. Se debe principalmente a la influencia de las hormonas. Aquí está lo que yo les decía. Por ejemplo, no es lo mismo la manzana de una mujer, la manzana de Adán de una mujer, que la manzana de Adán de un hombre. ¿Por qué? Porque la testosterona va a producir un desarrollo superior en el macho que en la hembra. Entonces eso se debe a hormonas y enzimas que bloquean la expresión de algunos genes o de grupos de genes que codifican su grado de impresión. Es lo mismo que la barba y el bigote. Las mujeres no van a tener barba y bigote mientras su sistema reproductivo y hormonal esté funcionando bien. Cuando ya llega un momento en que se le desbalancea, puede que tenga unas pequeñas pintitas de bigotes y de barba. Por ejemplo, igual en el plumaje de algunas aves, el color es mucho más llamativo en los machos que en las hembras. Hay unos machos que tienen un color más llamativo justamente producto de esa interacción hormonal. O también el canto de las aves en el macho es más potente, más grave que en el de las hembras. O lo mismo en el caso de los humanos. Nosotros tenemos los hombres una voz más grave que las mujeres. O sea, las mujeres es mucho más alta, más aguda. Entonces, o en algunos casos, por ejemplo, las que son astados y acornes o cornados y acornes, en el macho tienen cuernos, mientras que en las hembras pueden que tengan cuernos pequeños o no los tengan. Por ejemplo, acá vemos en este caso la variación según de cornes y de cornados y acornes según el sexo y según influencia del sexo. Por ejemplo, hay las astadas, las variantes astadas, sobre todo esto se ve en ovejas, donde el macho y hembra van a ser astados. Pero
Cuando son heterocigóticos o homocigóticos recesivos van a ser mocho y mocho. Y en heterocigótico va a ser astado en el macho y mocha en la hembra. Eso por la diferencia de enzimas y de hormonas. La calvicie es otra de la herencia influenciada o controlada por el sexo. Es una característica que aparece en ambos sexos, pero se expresa más en uno que en otro. Su expresión depende del contexto hormonal. Por ejemplo, cuando es severa la calvicie, se produce tanto en hombres como en mujeres una calvicie, solo que en el hombre va a ser pelón, pelón, y en las mujeres va a tener poco cabello, pero va a tener un poco de cabello. Cuando es heterocigótico, el hombre va a seguir siendo calvo y en la mujer no se va a producir calvicie. Mientras que cuando es no favorable para la calvicie, va a ser no calvo y no calvo. Entonces, aquí se puede ver la diferenciación. ¿Por qué es producido? Por el contexto hormonal. La testosterona va a producir una caída del cabello. Como las mujeres tienen poca cantidad de testosterona o menos cantidad que el hombre, no se va a producir esa calvicie cero, digamos, donde no hay nada de cabello, ¿no? Existe también otras herencias, que es la quinta herencia. Hasta ahorita hemos visto la determinada por el sexo, la herencia cruzada, la herencia holándrica, la influenciada por el sexo, y a esta quinta, que es la herencia limitada por el sexo. Es aquella herencia en la cual la expresión de algunas características está limitada por el sexo que la posee. Por más que tenga genes para codificar esa actividad o esa característica, no se puede desarrollar o no se puede expresar. Por ejemplo, el criptoquidismo o ausencia del descenso de los testículos solo se va a producir en los machos, porque en la hembra no tienen pues testículos, ¿no? Por ejemplo, también la producción de leche solo se va a producir en las hembras. ¿Por qué? Porque el macho no tiene la estructura para producir leche, pero tiene los genes, pero no se va a producir. Producir la formación de mamas y ovarios en hembras, la distribución del vello facial y producción de esperma en macho. Por ejemplo, el vello facial, nosotros sí vamos a tener barbas y bigotes, las mujeres van a estar controladas y no van a producir tanto vello como nosotros. Puede que en un desequilibrio sí puedan producir, pero no. Entonces, son algunas. Algunas características influenciadas por el sexo: el anular más corto, el anular más largo, pelo en la coyuntura del centro del dígito, que yo les decía es más común en hombres que en mujeres. Esto de acá es más común. O sea, no quiere decir que las mujeres no tienen, pero tienen menos, en menos cantidad y menos grosor. El pico de viuda es más común en algunas mujeres, nosotros tenemos un poquito menos. Enroscar la lengua es más común, influenciadas por el sexo, algunos que tienen. El óvulo suelto y el óvulo adherido, el pudar en ponero. Y después está la genealogía o análisis de pedigrí, que lo vamos a ver mañana. Hasta ahí vamos a grabar.